Desde Ciudad de México y Café Sketch, todos somos Hunters. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Lo prometido es deuda, me los traje a esta cacería express que se dio de bolón y el buen Iván accedió a que grabáramos, así que yo más o menos sé lo que está dentro de esa cajuela, pero estoy más que emocionado. Creo que les va a hacer recordar a bastantes de ustedes su infancia. Iván, ¿cómo estás? Te presento aquí con los Hunters y quiero que nos cuentes un poquitín lo que está aquí antes de abrirlo, o sea, hazla de emoción pues. Pues es mi colección de niño, ¿no? No tanto, no me expliques qué hay adentro. Okay, los tengo cuidadillos, pero pues ahí tú Pero le checas. es un tesorito que está contigo desde que eras niño. Así es, desde que yo tenía unos 10 años, yo creo. Y tienen sin abrirse como 20 años. La cápsula del tiempo. Exactamente. ¿Están listos? Venga, échale. Porque yo... Abriendo la cajuela, lo primero que veo es un Brutus el guardián, no lo puedo creer. Sí, síguelos en vivos. Claro. Una de las piezas de mi niñez más importante. ¿Puedo meter mano? ¿Sí? Vean nada más. No, hombre. Esto amerita la canción. Sí. Brutus el guardián. Fenomenal y bien cuidadito, Este nunca lo usé, o sea, nunca le metí pilas. Por lo mismo de que se vaya a hacer feo, ya ves que como que se oxida por dentro. Aparte, creo que nos pasó que siempre el rollo de las pilas eran bastante caras. Entonces, como que te las compraban Eran cuando de te las lo kombuchas. regalaban, sí, ¿no? Y después, para que te volvieran a comprar un set de pilas, pasaba mucho tiempo. Lo que más veo son caballeros del Zodiaco. Echen un ojazo desde aquí. Vean nada más, o sea, hashtag niño consentido. ¿Qué te parece si en vez de verlo aquí, lo desmenuzamos en el cafecito que está aquí enfrente? Órale, sí. ¿Te late? ¿Nos Sí. sentamos? ¿Lo quieren ver completo para que no sea tanto Cacería Express? ¿Les late? Venga. Pues ya nos sentamos aquí para hacer este video más específico sobre la colección, porque pensé que traías 2-3 piezas, pero te me alocaste, mi hermano. Y les quiero presentar rápido a esta parejita Hunter, que es Iván y San. Hola. ¿Listo? Pues vamos a darle. Antes de que comencemos, Iván, te quiero contar una anécdota rápida sobre los caballeros. Para mí estas piezas tienen un plus, porque obviamente formaron parte de mi infancia, pero yo los quise atesorar cuando era niño y los guardé en casa de mi abuela abajo de las escaleras, y hubo, creo que, rapiña infantil o rapiña de alguien, que el hecho fue que cuando yo crecí y tenía la nostalgia de buscarlas, ya no estaba más que una sola pieza, que era esta. No puede ser. Entonces, el hecho de que traigas así la colección, que está bastante grande, me vino el flashback de mi niñez muy fuerte. Pues yo creo que vamos a comenzar con lo más duro, los Caballeros del Zodiaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Dame tu fuerza, Pegaso. En la casa de mis papás, al lado de mi cama, tenía un mueble donde tenía todos mis caballeros así en cajita. Tenía 20 años que no los abría. De hecho, tiene todavía polvo. El polvito. Pero oye, tú no jugaste con ellos, me imagino. Los cuidaba mucho, era una caricatura que me encantaba. Y por lo mismo de que costaban mucho conseguirlos, los cuidaba mucho. ¿Podemos sacar uno? Sí, el que quieras. Yo recuerdo haber ahorrado mis domingos, me costó lavadas de carro, masajes a mi abuela, Sí. para podérmelos comprar, y creo que estaban en tiendas importantes como tipo Sanborns, Liverpool, Woolworth, ¿te acuerdas? Ándale, Que sí. ahí, según yo, en Woolworth era donde se encontraban los de bronce, que ibas y podías encontrar Pegaso, así. Porque no en cualquier lugar estaban los demás. No, vean el cuidado con el que los guardó. Psst, esto es la chida, vean.
Sí, es que hay piezas de cada caballero que son como el Santo Grial o lo más difícil de conseguir en buen Ándale, estado. sí. La saga de Poseidón. Que los que vienen en francés, ¿no? Que en esa época se nos hace Exactamente, súper sí. bizarro. ¿Por qué vienen en francés? Y pronunciar eso. Te reto a que pronunciemos algunos. Dragón de Smers. Dragon de mer. Uno de los que más costaba trabajo creo que era este, ¿no? Caballo marino. Cheval de Mer. Cheval de mer. I live in your heart. Como niño lo leías literal y decías, pues ¿quién es Cheval de Smers, no? Cheval de Smers. ¿Sí serán originales o qué onda, no? Porque también se dio mucho a lo bootleg, ¿no? Ándale, O los knock-off, esos que estaban hechos más piratillas. De hecho, yo también compraba de esos. Y esos sí son los que tenía para que se vieran en la torre, ¿no? Vean esto, échenle un vistazo a Dragón de Mar. Qué joyita, 1987, pero algo de lo que comenté en mi video especial de Caballeros del Zodiaco o en el top 5 que les recomiendo que vean, es que estos traían la etiqueta de importación y mientras la caricatura era de finales de los 80s, aquí podemos ver que los importaron en el 94. Aquí vienen los de Asgard. Están súper padres. Yo creo que eran de mis favoritos. Traían un poquito menos de armadura, ¿no? Ajá, pero sí, yo sí. que eran locochones. Este era uno de mis favoritos por la forma de los como caballos en los Exacto, brazos. sí. No, es que están inmaculados, qué bárbaro. Recuerden que este tipo de armaduras se echan a perder con el simple hecho de jugarlos un rato, el sudor de las manos los pica. Entonces yo les recomiendo, va a parecer payasada, pero cómprense unos guantecitos blancos y si los quieren armar y disfrutar un rato, porque el ácido de la mano, el del sudor, los puede picar. Alfa. El de dos cabezas, ¿cómo no? Ese era de mis favoritos también. ¿Sí? Sí. Creo que es lo que coleccionamos ahora nosotros los Hunters, ¿no? Más que nada los recuerdos Ándale, sí. de nuestra infancia, de esa época tan padre. A pesar de que él se ve que no los jugó, el plástico repele la pintura, entonces vemos que aquí se está pelando y se está craquelando un poco la pintura. Llegamos a los de oro. ¿Tú qué signo eres? Soy Cáncer. Ah, mira, hasta el precio tiene. De Mercería del Refugio, 115 pesillos, ¿eh? En su época, una lana. Pensé que era tu signo. No, ese sí no lo tengo. ¿No lo tuviste de niño? No, es que sí, era el ¿sabes qué? primero que buscabas, ¿no? Pero es que ¿sabes por qué? No, no me gustó como era el más chafa, ¿no? El más débil, ¿no? Creo. Qué mala onda, tenía que ser mi signo. Bueno, di que no te tocó Piscis, ¿no? Ándale, sí. Capricornio, este creo que nunca lo tuve de niño, ven a más que casco, fenomenal. Te juro que me dan ganas de ponernos a armarlos aquí. Mi juego, según con los caballeros, era nada más armarlos. Vean nada más el arte aquí de la portada. Y este empaque que a mí me vuelve loco, como que podías ver lo que estabas comprando, ¿no? Exacto. Y de los de oro, ¿cuál era tu favorito? Era entre Virgo y Sagitario. Mi signo es Sagitario, pero era súper fuerte ver que no había en el santuario un Sagitario, que estaba la armadura falsa. Entonces fue medio triste y luego pues era reconfortante que te dijeran es el más fuerte y que lo usaba Pegaso, ¿no? También Acuario era Acuario. de mis preferidos. Camus. Aquí lo veías en caricatura. Y por acá atrás ya lo podías ver armado. Exacto. De oro, ¿cuántos van? 2, 4, 5, 6. El buen Sagitario. A veces el cromo no era tan de buena calidad y se comienza a pelar porque vemos el trato que les diste, fue un trato excelente. Pero confiésanos, si eras chamaco consentido. Un poquillo. Y mientras más niños invite, pues más regalos me traerá. Oye, Libra. La pesadilla era la cantidad de accesorios que llevaba, ¿no? Sí casi no lo jugaba por lo mismo para que no se perdieran los... Sí, así es que nunca lo tuve, lo tenía un amigo, pero como dices, era de vamos a armarlo y lo vemos. Entonces, ¿y eso qué? Uy, te tocó en precio de barata, ¿eh? ¿Cuánto costó? No, ve la grosería. De 115 A 103. a 103. Lo que me da coraje luego es cuando ibas a la tienda por un juguete nuevo que no tenías y nada más tenías puros repetidos y te quedabas con las ganas. Ya llegaron los de bronce. Vamos a ver quién sale aquí. Eso. Andrómeda. El menos querido El de menos todos, querido. pero muy, muy padre pieza. ¿Y de estos cuál era tu favorito? Híjole. Yo creo que Fénix. El Badass. Exacto.
son unos pobres diablos. Es el que se encargaba de los más poderosos, ¿no? Ahora sí, repitamos. Dame tu fuerza, Pegaso. La joyita. Algo que quería yo comentar contigo. ¿Recuerdas qué traumático era? Que estábamos viendo la caricatura y que traía la armadura 1 con el Pegaso en el casco. Y el que podías comprar era el de la diadema. A mí eso fue un trauma. También para mí. De hecho, yo cuando los empecé a comprar, dije, no, pues que son chafas, chinos, o no sé, ¿no? Vean esto. Este sufrió un poquito igual, ¿no? Sí, como de ese honguito blanco. El mal tratamiento de las piezas. Qué mala onda. Vean cómo tiene este como honguito blanco en los pies. Qué tristón. Tú hiciste tu chamba de preservarlos, pero el tiempo Se encargó de otra cosa. me estás dejando en mi favorito hasta el final. Este es el único que me falta, el cinturón. El cinturón Este sí alguien se me- se rapiña infantil, Sí. seguro. Así tendría que estar la de Pegaso. Qué Sí, mal. esta está más brillosita. Entonces de estos era Fénix el favorito. Fénix. Venga, Entre Fénix y venga. Yoga, ¿eh? Yoga también. Sí, como era el que aventaba hielo, dije, hielo. Dije, hielo. Y al final el dragón. El dragón Shiryu. Este creo que fue de las armaduras que más se salvó porque conservó un poco el estilo, pero también el hecho de que tuvieran como la parte descubierta y como muchos se quedaron con el hoyito, decías, ¿faltan piezas o qué pasa, no? Impecable. Como que la pintura verde ayudaba, por ejemplo, Andrómeda y También Shiryu ayudaba, los cromos creo que se volaban más fácil. ¿Cuál es el favorito de ustedes? Pónganlo ahorita en los comentarios. Pues ya que terminamos con los caballeros, ¿qué más vamos a sacar? Pues voy a seguir sacando de los caballeros. A ver, échale. No son juguetes, pero son cosillas que guardé. El calendario del 95, este nunca lo tuve. La prueba del añejo. Sí. Pero bueno, yo me estoy emocione. ¿Esto está disponible? O sea, ¿podamos llegar a algún acuerdo Sí, o algo? Sí, todo está disponible. Ok, podemos seguir platicando. No, pero es que si no también uno nada más como chinito milando, ¿no? Nada más este es para ver y... ¿no? Ay, ¿qué es esto? Es como el mantel, ¿no? Era un mantel para comer. Pero aparte son da flicker, vean, se mueve el fondo. Bueno, te compraron el de tu signo. Sí. Libro de iluminar. Pero esto viene ya iluminado, ¿no? No, nada más era el principio. Ok. sí. Y no lo iluminaste tampoco. No, Ya me imagino a tu papá. Mira lo que te traje. Y tú así de, bueno, muchas gracias. Ya se lo llevaba a su cuarto a guardar. Pero estos eran los nice. Yo tenía las copias. O sea, era la pura hoja así que te vendían afuera de la escuela o en la papelería. Ese sí era mi signo. ¿Cómo lo matan a él? No me acuerdo. Lo matan. Lo mata ¿no? Shiru en las ondas infernales, en el infierno lo deja. Uy, no faltaba la promoción, no lo había visto por atrás. Suavecito, suavecito. ¿Esto dónde venía? Tú tuviste cosas que no, ni me imaginaba. No me acuerdo. O sea, son con licencia y todo, México, SASB, made in México. Solo de marca, Que le sirvan tepache, que le sirvan cerveza. Pácatelas. Con paquetines, Gamés, es verdad. Venían en las galletas, en todos los productos. De hecho, de este sí tuve un buen. Y los tazos. Pero todo está como nuevo, neta. Vean, este trae aquí era como para rodar, ¿no? Exacto, La sí. chichita para rodar. Sí, yo soy fan de Batman, el mejor superhéroe. Sí, la neta sí. Vean nada más el Batimóvil. Ándale, sí. Este es de la serie animada, Ese es de la ¿no? serie. Qué chulada, así todo art deco. A este le diste más carrilla. Ese sí. Podemos ver que te gustaba más. Vaya a ser que ya vendió. ¿Qué tal? Acá hay un Batman, también de la serie. Estos igual ya más noventerones. Más noventeros, el Mandat. Mamba, pero conocido en México como el chupacabras. Ándale. Porque usaron el molde para después volverlo el chupacabras. Veo cosillas de época. Este es el que me llamó la atención. Un porchecito de Hot Wheels. La onda neón es totalmente noventera, ¿no? Sí. Este Batman como que tiene armadura.
Uy, de los pocos que se convierte en Bruno Díaz, ¿no? Es correcto. O Bruce Wayne. Ándale, No. Bruce Wayne. Vean los villanos. El Dos Caras, el Guasón. Muy padre Guasón también, ¿no? Y la voz, ¿te acuerdas que él hacía? Like children, I suppose. Mark Hamill, buen Luke Skywalker. De Gárgolas. De Gárgolas, viene con este. Ándale, mucha banda me está preguntando ahorita que si no colecciono gárgolas. Y sí me encantaba, nada más que para conseguirlas completas no es nada fácil. Y aquí vienen unos accesorios. Ándale, pues mira, el de He-Man, de Transformers, la espada del augurio. En mi casa luego las muchachas me dieron uña con... Rapiña también. Exactamente. ¡Ay, no exageres! Oye, pues qué de lujo. ¿Y sabes qué es lo más padre de esto? Pues obviamente que conforme vamos sacando pues, tus anécdotas, el imaginarme cómo lo guardaste, cómo lo atesoraste por tantos años, creo que es lo que le da un plus a esta colección. Sí, claro. Bueno, pues creo que llegamos a lo más picosón. Tráigame unas cubas para el señor, por favor. Me gustaría un poquito que me digas cuánto esperas obtener, más que nada por los caballeros, o traes una idea por colección. Yo sé que los caballeros están entre 600 y 1000 pesos. Depende cómo esté el estado y Personajes. personajes. Pero yo, un aproximado serían entre 800 pesos. Si llegáramos como a un precio lote, colección de caballeros, ¿crees que podamos meter ya algo de esto como piloncillo? Sería como piloncillo, sí, no tengo bronca. Y por ahí le daríamos unos regalos a los hunters. Eso. A mí me gustaría hacerte una oferta y ya si tú aceptas y todo, llegamos a un trato. Me late. ¿Sí? No los pude abrir todos, me vas a agarrar casi a ciegas. No, sí me di el tiempito de estarlos checando. Yo te soy sincero, por la colección de caballeros con el piloncito y lo que vimos aquí, yo te puedo ofrecer 13,000 pesos. 13. No, echan 16. 16 lanitas. Mira, creo que el precio es justo. ¿Te late si llegamos a un acuerdo, un quinzón? ¿Algo intermedio? 15. ¿Y tú ni yo? Ni tú ni yo, 15 lanas. ¿Trato? Venga. Trato. De hecho, luego tengo broncas con mi esposa. Porque dice, ay, ¿por qué ves tanto a Matt? Que no sé qué. Celosona, celosona. Te agradezco mucho, igual a ustedes, por haberme acompañado en esta cacería express de Mad Hunter Channel. ¿Qué se hubieran llevado ustedes? ¿Qué fue lo que más les gustó? Me encantaría escucharlo. Todos somos hunters.